El cielo de Neratis parecía arder desde el horizonte hasta las torres más altas de la fortaleza. El humo se enroscaba como serpientes oscuras, trepando hacia las nubes púrpuras que precedían la noche. Desde el balcón de cristal, la princesa Alira observaba en silencio el desastre que se extendía a lo lejos. Las aldeas, que por siglos habían sido refugio y orgullo de su pueblo, eran ahora puntos de fuego que parpadeaban en la penumbra. A sus espaldas, los consejeros murmuraban con voces bajas y preocupadas. El llamado había sido enviado 3 siglos antes, un mensaje urgente, transmitido a través de las redes de comunicación interestelar, implorando ayuda a cualquier mundo capaz de ofrecerla. La súplica había sido clara y desesperada: Neratis necesita salvadores. La respuesta no llegó como esperaban. No hubo flotas doradas de caballeros estelares, ni columnas de soldados resplandecientes con estandartes de paz. En lugar de eso, esa tarde el cielo se abrió con un rugido metálico, y de las nubes descendieron naves oscuras, como cuchillas cortando el aire. No llevaban insignias honoríficas ni símbolos diplomáticos. Eran naves de guerra, viejas, con placas soldadas y cicatrices de batalla grabadas en su metal. En la explanada principal, frente a la fortaleza, las naves se posaron levantando un torbellino de polvo y brasas. Alira bajó los escalones de mármol blanco junto a su guardia, con el corazón golpeando fuerte contra su pecho. Había crecido oyendo historias de guerreros de mundos lejanos, protectores que llegaban en momentos de necesidad para salvar a pueblos enteros. Pero lo que vio cuando la compuerta de la nave líder se abrió no coincidía con nada de esas leyendas. Primero descendieron 3 figuras con armaduras desgastadas, sus rostros cubiertos por máscaras filtradoras. Caminaban como si el mundo entero fuera un campo de batalla al que ya estaban acostumbrados. Detrás de ellos, un hombre alto, de hombros anchos y mirada tan intensa que parecía atravesarlo todo, apareció sin prisa. Su armadura no era nueva, pero cada rasguño hablaba de sobrevivir donde otros habrían caído. Llevaba el cabello oscuro, ligeramente revuelto, y una cicatriz marcaba su mejilla izquierda, como si alguien hubiera intentado borrarlo de la existencia y fallado. Ese hombre era Gabriel Vega. Los murmullos entre los presentes se convirtieron en un silencio denso cuando él avanzó, observando a cada soldado neratiano que encontraba en su camino como un depredador estudiando presas y aliados por igual. No sonrió, no inclinó la cabeza en señal de respeto. Simplemente se detuvo frente a Alira, que lo miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la princesa sintió que el aire se volvía más pesado, como si la temperatura hubiera subido. Había algo en él que no encajaba con la idea de Salvador. No transmitía bondad, ni piedad, transmitía control, poder y una calma peligrosa. Él fue el primero en romper el silencio. No venimos a salvar. Venimos a terminar la guerra, a nuestra manera. Su voz era grave, con un acento que ella no había escuchado antes. Alira sintió como esa declaración provocaba un nudo en su estómago. No sabía si era miedo o una extraña fascinación. ¿Y cuál es esa manera?, preguntó, sin apartar la mirada. Gabriel dejó que el silencio se estirara unos segundos antes de responder. La que asegure que no tengan que llamarnos nunca más. En ese instante, una ráfaga de viento trajo consigo el olor a humo y ceniza desde el norte. Gabriel cerró los ojos un momento, como si estuviera oliendo algo que lo atraía, y cuando volvió a abrirlos, Alira sintió que él ya la había evaluado por completo, como si supiera exactamente qué lugar tendría en lo que estaba por venir. Sin pedir permiso, pasó junto a ella y comenzó a caminar hacia el interior de la fortaleza, dejando a todos con la sensación de que no habían recibido a un ejército de salvadores, sino a depredadores enviados a desatar algo mucho más grande que la guerra que ya sufrían. Y por primera vez, Alira se preguntó si su pueblo había cometido un error al responder a su propio llamado. La noche había caído sobre Neratis como una cortina de terciopelo negro, pesada y silenciosa, pero en la fortaleza, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Los pasillos resonaban con pasos apresurados, voces tensas y el eco metálico de armas siendo ajustadas. La llegada de los humanos había sacudido cada rincón del castillo, y no solo por la guerra que traían consigo, sino por la inquietud que despertaban. Alira, envuelta en una túnica de tonos plateados, esperaba frente a la gran puerta de obsidiana que conducía a los aposentos del nuevo comandante aliado. Había sido designada como enlace diplomático, una tarea que en otro tiempo hubiera implicado banquetes, mapas y estrategias, pero que ahora significaba moverse junto a un hombre que no parecía seguir reglas, ni las de la guerra ni las de la cortesía. Cuando la puerta se abrió, Gabriel apareció con la misma expresión con la que había llegado, calma absoluta,
como si la amenaza del enemigo y la tensión política no le afectaran en lo más mínimo. Llevaba la parte superior de la armadura desabrochada, revelando una camiseta oscura ajustada, marcada con el polvo y las manchas de un viaje largo. «Princesa», dijo, inclinando apenas la cabeza, sin tono de reverencia, más como una formalidad que cumplía por costumbre. «Vamos». Ella no respondió, simplemente giró y comenzó a caminar, guiándolo por los corredores iluminados por antorchas de cristal. A su alrededor, los guardias neratianos observaban con recelo al humano, tensando sus manos sobre las lanzas de energía, pero ninguno se atrevía a detenerlo. «Tu gente nos ve como monstruos», comentó Gabriel de pronto, sin mirarla. «¿Y lo son?», replicó Alira, manteniendo el paso. «Lo suficiente para que tu guerra termine». La respuesta era inquietante no solo por el contenido, sino por la frialdad con la que la pronunció, como si estuviera enunciando un hecho inevitable. Alira, sin embargo, sintió que una corriente de calor le recorría la espalda. No era miedo lo que provocaba a ese hombre, era algo mucho más peligroso, curiosidad. Atravesaron el corredor oriental, donde las ventanas mostraban un mar de luces distantes, campamentos enemigos ardiendo bajo un cielo lleno de naves en patrulla. Gabriel se detuvo frente a una de esas ventanas y observó en silencio, apoyando una mano enguantada contra el marco. «¿Hace cuánto tiempo que luchan contra ellos?», preguntó. 5 años, respondió Alira. 5 años de perder territorio, aliados y familias. 5 años, repitió, como si estuviera calculando algo en su mente. «Nosotros no peleamos tanto tiempo. Lo resolvemos antes». Ella lo miró de reojo. «¿Cómo?». Gabriel volvió su rostro hacia ella, y en esa mirada había algo que la hizo contener el aliento. «No es algo que quieras ver, pero sí algo que vas a ver». Siguieron caminando hasta llegar a la sala táctica. La mesa central proyectaba un mapa holográfico con líneas rojas marcando las zonas perdidas. Gabriel la rodeó, estudiando cada punto como si ya hubiera estado allí antes. «El enemigo se mueve rápido», dijo, «pero no tan rápido como nosotros si dejamos de pensar como ustedes». «¿Y cómo piensan ustedes?», preguntó Alira. «No defendemos. Tomamos. No negociamos. Eliminamos». La franqueza era como un golpe, pero Alira no apartó la mirada. Se dio cuenta de que, aunque hablaba de exterminio, había algo en su tono que transmitía control absoluto, como si él supiera exactamente lo que debía hacerse. Más tarde, cuando el frío de la noche empezó a colarse por las paredes, Alira regresó a sus aposentos. Intentaba concentrarse en los informes de su guardia cuando un sonido suave interrumpió su lectura. La puerta se abrió sin previo aviso. Gabriel entró, sin armadura, solo con una camisa oscura de tela gruesa. «Necesito conocer tu fortaleza», dijo, acercándose lentamente. «Y para eso, necesito conocerte a ti». Ella se tensó, pero no retrocedió. La proximidad de Gabriel era distinta a la de cualquier otro hombre que hubiera conocido. Su presencia llenaba el espacio, no con palabras, sino con una energía silenciosa que obligaba a reaccionar. Él se detuvo a solo un paso, lo bastante cerca para que Alira sintiera el calor de su cuerpo y el leve aroma metálico que traía consigo, mezcla de armas y aire nocturno. Su mano se alzó y rozó su mejilla con la yema de los dedos, un gesto inesperadamente delicado para alguien tan endurecido. «La guerra no se gana solo con espadas», susurró. «Se gana con alianzas. Y quiero saber si puedo contar contigo, de verdad». Alira lo miró fijamente. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. «Tal vez deberías demostrarme primero que puedo confiar en ti». Una ligera curva se formó en los labios de Gabriel, como si esa respuesta hubiera sido justo lo que esperaba. El silencio entre ambos se volvió más denso, cargado de algo que ninguno de los dos nombró. Afuera, el viento arrastraba ecos de tambores de guerra, pero en esa habitación, lo único que resonaba era la respiración compartida. El amanecer llegó cubierto por un velo gris. La luz no tenía el brillo dorado habitual, sino un tono apagado, como si el sol mismo dudara en salir sobre Neratis. Desde las murallas, Alira observaba las columnas de humo al norte, señales inequívocas de que la línea defensiva había cedido. Los mensajeros traían noticias de que los puestos de vigilancia habían caído en cuestión de horas y que criaturas desconocidas ahora avanzaban sin resistencia. En el patio de entrenamiento, Gabriel ya estaba en movimiento. Su equipo se reunía alrededor de un mapa proyectado en un dispositivo portátil, intercambiando frases cortas y precisas. Lucía Rivas, con su cabello oscuro recogido y un rifle de largo alcance al hombro, se mantenía en silencio, aunque su mirada lo decía todo, estaba lista para matar.
Ramiro Cortés revisaba explosivos y detonadores con la paciencia de un artesano que prepara su obra maestra. Diego Luar, el médico de guerra, inspeccionaba maletines llenos de herramientas y frascos con soluciones que, para cualquier otro, habrían sido armas tanto como curas. Gabriel alzó la vista cuando sintió la presencia de Alira. No dijo nada, pero el leve arqueo de sus cejas parecía una pregunta silenciosa. Ella descendió los escalones del patio, vestida con una armadura ligera de color blanco perlado y una capa azul que ondeaba con el viento de la mañana. «Voy con ustedes», anunció sin vacilación. Lucía dejó escapar una carcajada seca, pero fue Gabriel quien habló. «No es un juego, princesa. Afuera no hay cortesía, no hay treguas, solo muerte». Alira lo miró directamente. «Y por eso voy. No pienso quedarme detrás de las paredes esperando a que me digan quién vive y quién muere». El silencio se hizo pesado. Gabriel se acercó hasta quedar tan cerca que el reflejo de sus ojos oscuros se mezclaba con el azul profundo de los de ella. El olor metálico de su armadura y el calor de su cuerpo creaban un contraste extraño con el frío de la mañana. «Si sales ahí, no serás intocable», dijo con voz baja. «Y yo no pienso distraerme para salvar a alguien que no sigue órdenes». «Entonces dame órdenes que valgan la pena seguir», respondió Alira, sin ceder un centímetro. Por un instante, Gabriel no respondió. Solo sostuvo su mirada y luego, lentamente, asintió. «Bien. Mantente a mi lado. Si yo caigo, tú vuelves». «Entendido». Minutos después, el grupo atravesaba las enormes puertas de la fortaleza. Más allá, se extendía el bosque negro, un lugar donde la luz apenas se filtraba entre las copas retorcidas y donde el suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas muertas que amortiguaba cualquier paso. El aire estaba cargado de humedad y un olor dulzón, como si algo en descomposición se escondiera bajo la tierra. No avanzaron mucho antes de que el primer sonido extraño los alcanzara, un crujido húmedo, como huesos rompiéndose bajo una presión invisible. Gabriel levantó un puño y todos se detuvieron. Un par de ojos brillantes surgieron entre la maleza, y luego otros, y otros más, hasta que una decena de pares de luces amarillas los rodeaba. Las criaturas salieron de las sombras. No eran soldados de carne y hueso como los que Alira conocía, sino bestias híbridas, con cuerpos alargados cubiertos de placas óseas y mandíbulas llenas de colmillos curvados hacia atrás. Su respiración pesada producía un silbido gutural, y de sus fauces goteaba un líquido espeso que corroía la tierra donde caía. Gabriel sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa fría, de alguien que veía en el enemigo no un peligro, sino una oportunidad. «Por fin algo interesante», murmuró, ajustando el agarre de su arma. Lucía tomó posición elevada en una roca, Ramiro empezó a preparar cargas en lugares estratégicos y Diego se colocó en el centro, listo para atender a cualquiera que cayera. Alira sintió como su pulso se aceleraba, no solo por el peligro inminente, sino porque comprendía que Gabriel no solo no temía a esas criaturas, parecía desear el enfrentamiento. Él giró la cabeza hacia ella, con esa misma calma imposible que lo caracterizaba. «Recuerda lo que dije. Mantente cerca. Si te alejas, no podré prometer que volverás». Y entonces, como si una orden silenciosa hubiera sido dada, las sombras se lanzaron sobre ellos. Las criaturas no se lanzaron todas a la vez. Primero, un par de ellas probó la distancia, moviéndose en círculos, agazapadas como felinos gigantes que esperan el momento exacto para saltar. El silencio en el bosque negro se volvió insoportable, roto solo por el sonido de sus respiraciones y el crujir lento de la madera bajo sus garras. Gabriel dio un paso al frente, adoptando una postura baja, con el rifle preparado pero sin disparar. No había miedo en su rostro, sino una atención absoluta, como un cazador que espera que la presa cometa el primer error. El error llegó. Una de las bestias cargó desde la derecha, su mandíbula abierta revelando hileras de colmillos manchados de veneno. Gabriel giró el arma y disparó a quemarropa. El proyectil atravesó el cráneo y el cuerpo cayó de lado con un golpe seco que levantó hojas y polvo. El resto de la manada rugió, un sonido gutural y profundo que hizo temblar las raíces del bosque. Lucía, desde su posición elevada, comenzó a disparar con precisión quirúrgica, derribando a las que intentaban flanquear al grupo. Cada disparo suyo iba acompañado del silbido agudo de la bala y el impacto hueco contra el exoesqueleto enemigo. Ramiro, mientras tanto, se movía con rapidez entre los árboles, colocando cargas explosivas en los puntos donde el terreno se estrechaba. Su respiración era tranquila, como si estuviera en un taller y no en medio de un infierno viviente. Alira se mantenía cerca de Gabriel, sujetando un arma ligera que apenas había usado antes.
Su pulso era frenético, pero sus ojos no se apartaban de él, observando cada movimiento, cada giro de su cuerpo, como si con solo imitarlo pudiera sobrevivir. La siguiente criatura apareció de golpe, más grande que las demás, un muro de músculo y placas óseas que avanzó rompiendo ramas y arrancando raíces. En un instante, se lanzó hacia Alira. Ella levantó el arma, pero antes de poder disparar, Gabriel se interpuso, embistiendo a la bestia con una brutalidad que no parecía humana. El choque fue violento. La criatura intentó cerrar sus fauces sobre él, pero Gabriel, con una rapidez inhumana, hundió su cuchillo de combate en la unión blanda entre la cabeza y el cuello, girándolo hasta que un chorro de sangre negra salpicó su rostro y su pecho. La bestia soltó un alarido desgarrador antes de desplomarse, agitando las garras en un último espasmo. Gabriel, cubierto de ese líquido espeso y caliente, giró hacia Alira. La tomó del brazo y la empujó contra el tronco de un árbol, manteniéndose cerca, tan cerca que ella pudo sentir el latido acelerado de su corazón. Te dije que esto no era un juego. Su voz era grave, cortante, pero cargada de algo más que ira. Si de verdad vas a estar aquí, tienes que ser tan peligrosa como ellos. Su respiración chocaba contra la de ella, y por un segundo, la guerra alrededor pareció desvanecerse. Alira sintió una corriente de calor recorrerle el cuerpo, no solo por la adrenalina, sino por la intensidad de esos ojos que la sujetaban como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Pero el rugido ensordecedor de otra criatura los arrancó de ese instante. Gabriel soltó su brazo y giró, disparando contra un enemigo que se acercaba desde las sombras. Ramiro detonó una de las cargas, y una explosión sacudió el bosque, lanzando fragmentos de roca y restos de bestias por el aire. En medio de la carnicería, Gabriel se movía con una precisión letal, como si cada ataque hubiera sido calculado horas antes. Alira, aún con el corazón desbocado, comenzó a disparar siguiendo su ritmo, derribando a dos enemigos que intentaban flanquearlos. La mirada fugaz que Gabriel le dedicó entonces no era de sorpresa, era de aprobación. El último de los monstruos cayó con un disparo de Lucía que atravesó su cráneo. El bosque quedó en un silencio absoluto, roto solo por el crujir de las hojas y el sonido lejano de la respiración agitada de todos. Gabriel caminó hasta Alira, que aún sostenía el arma con fuerza, y le retiró suavemente un mechón de cabello pegado a su frente sudorosa. No está mal para ser la primera vez, dijo con un tono bajo, casi privado. Pero esto, solo fue el principio. Ella lo miró, y aunque sabía que hablaba de la guerra, no pudo evitar sentir que también se refería a lo que estaba empezando entre ellos. La noche cayó sobre Neratis con un silencio inusual, como si incluso las criaturas del bosque hubieran decidido ocultarse. En la sala táctica, el mapa holográfico mostraba un punto rojo palpitante, las ruinas de Cartor. Allí, según la inteligencia reunida por Lucía y Diego, se encontraba la madriguera principal del enemigo, un laberinto de túneles y cámaras subterráneas donde miles de bestias se reproducían y desde donde se coordinaban los ataques contra las ciudades. Gabriel observaba el mapa sin parpadear. Cada luz indicaba una muerte segura para cualquiera que se acercara, pero en su mirada no había miedo, solo una determinación fría. La única manera de terminar esto, dijo, es entrar allí y destruir todo. No basta con ganar una batalla. Hay que borrarles la capacidad de volver. Ramiro, con las manos cruzadas, soltó un suspiro. Si hacemos eso, no habrá retirada. O se acaba la guerra, o nos acaba a nosotros. Lucía asintió en silencio. Diego no dijo nada, pero su mandíbula tensa lo delataba. Alira, que había escuchado desde la entrada, dio un paso adelante. Entonces vamos. Gabriel giró lentamente hacia ella. Tú no. Ella sostuvo su mirada, caminando hacia la mesa hasta quedar frente a él. Si tu plan es suicida, yo no voy a quedarme aquí esperando tu regreso. No podría. Él apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia ella. Alira, si voy allí, no puedo prometer que vuelva. Lo sé, respondió con un hilo de voz, pero sin apartar la vista. Y por eso quiero estar contigo, pase lo que pase. Hubo un silencio prolongado, roto solo por el zumbido del proyector. Gabriel la estudió como si estuviera buscando la grieta más pequeña en su resolución. No la encontró. Entonces, con un movimiento lento, desactivó el mapa y se alejó de la mesa. Ven conmigo, dijo, saliendo de la sala. La condujo por pasillos vacíos hasta llegar a sus aposentos. La puerta se cerró tras ellos, dejando afuera cualquier testigo, cualquier guerra. La luz tenue iluminaba sus rostros, y Alira sintió que todo el peso de lo que estaba por ocurrir caía sobre ellos en ese instante. Gabriel se acercó, tomándole el rostro con ambas manos.
Sus dedos eran firmes, pero su contacto transmitía un cuidado que nunca había mostrado en el campo de batalla. Si no vuelvo, quiero que recuerdes que no vine aquí por tu reino, dijo en voz baja. Vine por ti. Ella no respondió con palabras. Lo besó con fuerza, como si quisiera imprimir su existencia en la memoria de él, asegurarse de que, pasara lo que pasara en Cartor, él llevaría consigo ese momento. La urgencia creció. Sus manos recorrieron la espalda de Gabriel, sintiendo la dureza de sus músculos y las cicatrices que contaban su historia. Él respondió con la misma intensidad, atrayéndola hacia sí hasta que sus cuerpos se fundieron en un calor compartido que les hizo olvidar, por un instante, el mundo que los esperaba fuera. La noche fue suya. No hablaron de la misión, no hablaron de muerte ni de estrategias. Solo del presente, de lo que sus manos y labios podían decir cuando las palabras ya no alcanzaban. En la penumbra, Alira se aferró a él como si hacerlo pudiera impedir que el amanecer llegara. Cuando los primeros destellos de luz atravesaron la ventana, Gabriel se incorporó lentamente, vistiéndose en silencio. Alira lo observó desde la cama, memorizando cada movimiento. «Prométeme que regresarás», susurró. Él se detuvo un instante, pero no dio una promesa que no pudiera cumplir. En lugar de eso, volvió hacia ella, inclinándose para darle un último beso. «Prometo que lucharé como si todo dependiera de volver contigo». Y con esas palabras, salió de la habitación, dejando atrás el calor de la noche para entrar nuevamente en el frío de la guerra. El camino hacia Cartor era un desierto de piedra y ruinas. Las antiguas murallas de la ciudad, que alguna vez habían protegido a miles, estaban ahora abiertas en heridas profundas, y del interior se filtraba un humo espeso que olía a metal quemado y sangre. Las sombras parecían moverse solas, y cada sonido, un crujido, un silbido, un golpe lejano, podía ser un enemigo acechando. Gabriel avanzaba al frente, su rifle colgado a la espalda y una espada corta en la mano. A su lado, Alira mantenía la vista fija en el horizonte, decidida a no perderle el paso. Lucía vigilaba desde un flanco, mientras Ramiro y Diego cargaban con el equipo explosivo que debía volar la madriguera principal. Cuando cruzaron las puertas derrumbadas, el aire se volvió más denso. El suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa que se adhería a las botas, y las paredes de los edificios mostraban marcas de garras, como si un ejército de monstruos hubiera pasado arrasándolo todo. En el centro de la ciudad, un edificio en ruinas revelaba la entrada a la madriguera. Desde allí surgía un sonido constante, un retumbar grave como el latido de un corazón gigantesco. Las criaturas se movían en la penumbra, custodiando el acceso. Eran más grandes y veloces que las del bosque, con placas óseas brillando bajo la luz rojiza que emanaba del interior. Gabriel no esperó más. Señaló posiciones y dio la orden de ataque. Lucía disparó primero, derribando a 2 guardianes de un solo disparo cada uno. Ramiro lanzó granadas de fragmentación que estallaron en un estruendo ensordecedor, haciendo retroceder a varios enemigos. Gabriel se lanzó al frente, cortando y disparando con una brutalidad que parecía sobrehumana. Alira, cubierta por Lucía, se abrió paso hasta la entrada junto a Gabriel. Las criaturas cargaban contra ellos en oleadas, pero cada vez que una intentaba acercarse demasiado, Gabriel la abatía con precisión letal. Sin embargo, una de las bestias logró embestirlo por el costado, lanzándolo contra un muro derruido. «Gabriel», gritó Alira, sin pensar, corriendo hacia él. La criatura giró hacia ella, abriendo las fauces, pero Alira levantó su arma y disparó una ráfaga completa en el punto débil que Gabriel le había enseñado. El monstruo cayó con un rugido ahogado, y ella se lanzó a cubrir a Gabriel, ayudándolo a ponerse de pie. Él la miró, respirando con dificultad, pero con una sonrisa breve que no ocultaba el orgullo. «Lo has hecho bien. Ahora acabemos con esto». Descendieron juntos por el túnel principal. El calor y el olor a podredumbre aumentaban a cada paso, y las paredes palpitaban como si estuvieran vivas. Ramiro y Diego se adelantaron para colocar las cargas, mientras Lucía cubría la retaguardia. Cuando llegaron a la cámara central, lo vieron, un nido gigantesco, repleto de huevos que latían con un brillo enfermizo. El ruido de miles de criaturas retumbaba en la oscuridad. Gabriel ayudó a Ramiro a asegurar los explosivos alrededor del núcleo. Pero antes de que pudieran retirarse, un rugido colosal sacudió la caverna. Del techo descendió un monstruo enorme, el doble de tamaño que cualquiera que hubieran visto antes, con garras como espadas y un cráneo blindado. Se lanzó directo contra Gabriel, derribándolo. Alira no dudó. Corrió hacia la criatura, disparando para llamar su atención, y cuando ésta giró hacia ella,
Gabriel aprovechó el momento para impulsarse y clavar la espada corta en la unión entre las placas del cuello. El monstruo lanzó un chillido agudo y se desplomó, derrumbando parte del techo. «¡Hora de salir!», gritó Ramiro, activando el temporizador. El grupo corrió por los túneles mientras las detonaciones comenzaban detrás de ellos. La explosión final sacudió todo Cartor, y un torrente de fuego y polvo salió disparado por la entrada, derribando las últimas estructuras de la ciudad. Afuera, el aire estaba limpio por primera vez en meses. No había rugidos, ni movimientos en las sombras. Solo silencio. Un silencio que sabía a victoria. Alira, jadeando, se volvió hacia Gabriel. Él estaba cubierto de sangre, propia y ajena, con la ropa desgarrada y los ojos brillando con un fuego que no era solo de batalla. «Hemos ganado», dijo ella, casi sin creerlo. Gabriel asintió, y sin esperar más, la atrajo hacia sí. La besó con la misma intensidad con la que había luchado, un beso que no dejaba espacio para dudas. Habían sobrevivido y ahora les pertenecía el futuro. En los días siguientes, Neratis comenzó a reconstruirse. Los humanos, antes vistos como monstruos, eran ahora los salvadores. Gabriel y su equipo recibieron un lugar en la fortaleza, pero él pasaba la mayor parte del tiempo junto a Alira, caminando por los jardines que ella le había mostrado antes de la guerra. En una de esas caminatas, cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se pintaba de dorado, Gabriel tomó su mano. «No sé cuánto durará la paz, pero si alguna vez vuelvo a luchar, será contigo». Alira sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces no habrá guerra que no podamos ganar». Y así, entre el perfume de las flores y el calor de su presencia, comprendieron que, aunque la batalla había terminado, lo que comenzaba entre ellos era mucho más que una simple victoria.